¿Qué les, qué les pareció el foro? Eh, un poco pasó con este foro y va a pasar con el que viene, que por ahí hay algunos temas que bueno, no hemos visto todavía. Algunos los conocen porque trabajan en áreas de compras, otros por ahí no. Pero un poco mi idea, y que es lo que estuve viendo, ya de a poco los voy leyendo los foros, es que ustedes expresen su opinión con lo que conocen. Seguramente al final de la materia pueda pasar que esa opinión sea la misma, que cambie en función de lo que vayan aprendiendo, pero bueno, me gusta que vayan escribiendo. Las respuestas, yo coincido en muchas, así que van bien. No sé si alguien quiere compartir lo que escribió, lo que piensa, si alguno cree alguna, que, que hay que cambiar algo. Patricia, te estoy viendo a vos, tenés la mala suerte de estar en segunda en mi cuadro y encima me acuerdo que vos trabajás en compras, así que eh, me vas a tener que hablar vos, porque te estoy viendo a vos. No me va a quedar opción. No, Eh, bueno, espérame que, que me ponga en tema. No, yo había compartido en el foro. eh, ¿Me recordás cuáles eran algunas de las sí, preguntas? en el foro hablamos sobre las plataformas digitales, la conveniencia de que la licitación o los concursos sean de manera digital, si está bien o no que igual se pueda pedir la documentación en papel, Está esos bien, temas. sí. Ahora recuerdo. Sí, yo trabajando, o sea, tuve la experiencia de trabajar de las dos maneras, tanto en papel primero como, y ahora con la plataforma digital, y lo que había dicho era que había ayudado un montón la digitalización en cuanto a la rapidez y a la eficiencia de que se puede hacer, ¿no? Pero que también hay cosas que todavía están como en grises o como que resulta que estás trabajando de las dos maneras al mismo tiempo, porque la ley también no está actualizada del todo, si bien hay un decreto que reglamenta la digitalización y bueno, y un decreto donde dice que hay que publicarlo con la plataforma Codineu, todavía hay cosas que se trabajan con las dos, con el decreto y con la ley. Entonces, a veces eso genera eh, como contraposiciones en algunos puntos o algunas cosas que no están bien claras. Eh, en la pregunta de esto mismo, de pedir la documentación, yo decía que a nosotros nos sirvió en determinadas oportunidades porque hay veces que cuando se escanea la firma queda incompleta porque se escaneó en otro formato, o entonces frente a esa, o hay hojas escaneadas que no son bien legibles y entonces no alcanzás a leer lo que dice. Entonces frente a esas situaciones sí nos ha tocado pedir el documento respaldatorio, digamos, la documentación en papel, que lo que sí como que se explica enseguida es que no es que pueden modificar algo que ya está presentado en la plataforma, sino que tienen que traer eso mismo que publicaron, pero en el formato papel. Eh, y que bueno, que sí creo que hay un montón de cosas como para mejorar. Correcto. Bueno, yo les voy a dar Gracias, Patricia, la verdad que muy clara Jorge, con tu... Sí, ¿quién me ¿te puedo hacer habla? un comentario? Es Paola, de vuelta. Ah, Pau, sí. Te Contame. puedo un comentario que yo consulté antes de escribir en el foro con mis compañeras de administración de la Subsecretaría General y con un Ajá. amigo que trabaja en compras en seguridad. Y Ujú. no tienen el mismo criterio, que lo puse ahí un poco en el foro, porque, por ejemplo, acá se comparte desde la compra directa en el portal de Codineu. Y, por ejemplo, en el otro chico que trabaja en seguridad, creo que están, ellos, por ejemplo, no, a partir eh, Concurso. de concursos o licitaciones es recién lo que comparte. Y yo creo que estaría bueno que se comparta todo, que tengan un mismo criterio. No sé, a mi punto de vista, eso modificaría para que sea todo más claro, más transparente. No sé, Sí. es mi opinión. No, sí, yo comparto con vos. Eh, de hecho, les cuento, digamos, yo justo
estoy en el área de sistemas, digamos, dentro de la Contaduría General, y entre otras, o sea, tenemos básicamente el Codineu, uno de los sistemas que administramos, y el otro es el SAFIPRO. Hoy por hoy, digamos, todo lo que es compras y contrataciones se tramita vía SAFIPRO, es algo que vamos a ver más adelante en la materia, donde, digamos, el requirente, que es el que necesita hacer la compra, hace un pedido de suministro en SAFIPRO. Eso llega al área de compras, que hace una solicitud de provisión, y después siguen, digamos, bueno, dependiendo los montos, se determina, digamos, qué tipo de contratación es. Si va a ser directa, concurso, licitación privada, pública. O si de repente hay urgencia y está justificada, será una directa por excepción, demás. Hasta ahí llega, digamos, o sea, bueno, el SAFIPRO iba a hacer la imputación presupuestaria y demás, y queda ahí, digamos. Después hay que irse al Codineu aparte, donde vos publicás el pliego y después abrís las ofertas. ¿Qué nos está pasando, digamos? Hoy tenemos dos sistemas que no están conectados, entonces la idea es que estamos en el proyecto de conectarlos a los dos. Entonces lo que se haga en SAFIPRO después pasa a Codineu, y lo que salga en Codineu después pasa a SAFIPRO, digamos. Eh, con lo cual después seguramente va a terminar pasando que, digamos, todo termine entrando a Codineu y que no sea una opción. Hoy es una opción, digamos, ¿sí? O sea, es opción la directa. Las demás sí o sí, todo lo que tenga que ver con que proveedores compitan entre sí, sí o sí va por Codineu. La directa, como es una facultad que tiene la administración de elegir un proveedor, puede no ir por Codineu porque vos lo llamás o le mandas un mail, le comunicas que querés comprar cierta cantidad de cosas por hasta 7,5 millones y sacas una orden de compra. Entonces como que no necesita una publicación porque vos vas directamente con un proveedor. Puede pasar, y lo más recomendable es que tengas que conseguir otros dos presupuestos porque tenés que asegurarte que vos le compraste al más favorable a los intereses fiscales, ¿no? Eso un poco estuvimos viéndolo en la clase pasada, vamos a ver otro poco hoy. Cuestión que no necesita una publicidad, digamos. Pero con esta idea de conectar los sistemas, como la directa también pasa por SAFIPRO, seguramente tengas que publicarla, al menos para decir a quién le compraste, digamos, que la sociedad, digamos, los otros proveedores y demás sepan que cierto ministerio está comprando a X proveedor por tal monto, ¿no? Eh, yo les voy a dar un parecer que tengo yo con respecto a las consignas del foro para que también lo vayamos viendo, digamos, ¿qué me pasa con Codineu? Justamente, o sea, me parece muy bueno esta acción que se está llevando a cabo, digamos, de publicar, que los proveedores puedan entrar. Los proveedores tienen una clave, digamos, un usuario clave, y pueden entrar y consultar qué licitaciones existen. O sea, ya no necesitan que los inviten para enterarse. Las pueden ver directo ahí. Ahora, ¿qué está pasando un poco esto que nos decía Patricia? Hoy por hoy no, el sistema, el Codineu, no tiene un gestor de firma digital, por ejemplo. Entonces, el proveedor tiene que descargar el pliego, leerlo, digamos, juntar toda la documentación, firmar todas las hojas a mano y escanearlo y subirlo. O si el proveedor cuenta con una firma digital porque la gestionó por otro lado, puede subirlo firmado digitalmente. ¿Qué tiene ventaja la firma digital? Que vos con una firma firmas el documento entero, digamos. Si vos tenés todo un PDF con la oferta, que pueden ser 100, 200 hojas, firmas una y ya está firmando las 200. Y no tenés que hacer una por una la firma, las 200 a mano, y después subirlo, ¿no? Entonces eso es algo que yo estoy intentando, va a llevar un poco de tiempo, pero es uno de mis proyectos dentro de ahí del área, de incorporar la firma digital al Codineu. O que sí, o sea que cuando el proveedor sube su oferta, apriete un botón de subir o de firmar y automáticamente el sistema, como vos entraste con usuario y clave, determine que sos vos, proveedor, el que está firmando esa oferta. Para agilizar, digamos. Eso por un lado.
Y por otro me pasa con el registro de proveedores que al menos los que leí hasta ahora acertadamente dijeron que estaba bien que exista un registro de proveedores. Algo que vimos la clase pasada y que vamos a reforzar hoy es que esto del conflicto de intereses, ¿no? Digamos que, ¿se acuerdan que lo vimos? Que si una persona es empleada del Estado o familiar de alguien que puede tomar decisiones, podría estar teniendo, eh, digamos, una situación más favorable al resto. Y para eso un poco es que existe el padrón de proveedores, digamos, o sea, porque el padrón, cuando alguien va a inscribirse como proveedor, el padrón lo primero que revisa es que esa persona que está queriendo ser proveedora no sea empleada del Estado. Y después, digamos, bueno, hay declaraciones juradas donde te vas a tener que certificar que no sos familiar directo y demás. Eso es más difícil de revisar, pero bueno, el padrón se encarga de revisar que el proveedor se inscriba, digamos, en actividades que corresponden al Estado y demás. Entonces es bueno, digamos, que exista. Pero por ahí está faltando también esto de que hoy por hoy los trámites son presenciales, eh, entonces limita un poco. Si alguien, una firma de Andacollo, por ejemplo, quiere proveerle a la provincia, tiene que venir hasta Neuquén Capital, traer todos sus papeles, firmarlos acá, y eso ya limita. Lo mismo firmas de Buenos Aires o de otras provincias, ¿no? Si el trámite pudiera ser online, eh, sería, bueno, mucho más abierto y daría más oportunidades. Bueno, son todas cosas que estamos de a poco trabajando ahí en la contaduría para mejorar, porque, bueno, la verdad es que todos queremos que haya cada vez más participación de proveedores porque eso mejora un poco los precios, ¿no? Fomenta la competencia. Acá estoy viendo Luciana pone, con subir la licitación o concurso el Codinau ya cumplís con el registro de publicación y o invitación. Eh, en parte sí, pero de todas formas, en el boletín oficial hay que publicarlo de todas formas, las públicas. ¿Y qué ocurre, digamos? Vos todavía tenés por decreto un mínimo de invitaciones que hacer. Entonces, y tenés que demostrar que las hiciste. Digamos, vos lo subís a Codinau, pero no estás asegurando que por lo menos 4 u 8 proveedores estén efectivamente invitados. Entonces, lo que nosotros sugerimos siempre es que se hagan ese mínimo de invitaciones, enviando un correo, y además publicándolo ya cumplís con la publicación. Salvo, como les decía, en licitación pública que además tiene que ir en boletín oficial, digamos. Eso eh, es algo que no sé, que es ineludible, digamos. Sí, lo que se está viendo, que eso es algo que se podría mejorar, es el tema de los medios de difusión, ¿no? Tipo los diarios de mayor circulación, eso podría empezar a, a dejar de pedirse porque se suplanta con medios de web, ¿no? Codineu o un portal de Neuquén y demás. Bueno, no sé si alguien más quiere o hablar de este tema, si no ya arrancamos con la clase de hoy. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? ¿Viene a mí y vos? Bien, todo bien, no me la puedo aguantar. ¿Qué te iba a decir? Viste que vos hablabas recién de firma digital. Eh, Sí. ¿Qué es lo que se traba tanto para poder hacerla más cuando son proveedores que, supongamos que yo en el foro puse por ahí el acceso a la herramienta, digamos, pero Ujú. son como al ser proveedores que participan en licitaciones de alto monto, creería que algunas cosas a nivel digital ya lo deberían tener más o menos cubierto, pero ¿cuál sería la traba principal de usar la firma digital? Que la verdad que lo usamos nosotros cuando usamos, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, cuando pedís días y demás por sistema, ya automáticamente nosotros tenemos una firma digital que se aprueba a través de un certificado y demás. ¿Qué tan difícil es hacer que eso que los proveedores lo puedan aplicar? Más que es algo que hace ya años que se viene utilizando. Sí, bueno, ahí creo que es un poco una decisión, es mucho de decisión política,
otro poco de desarrollo de sistemas, digamos, o sea, porque, bueno, por ejemplo, mucho se usa el GD, digamos, ya lo trae desarrollado, eso es un enlatado que se recibió de Buenos Aires, digamos, no se hizo acá. Eh, entonces, GDE vincula con el RH PRONEU, que es el sistema de recursos humanos de la provincia, vincula que vos seas empleado con un legajo y directamente certifica que sos vos. Eh, yo propuse eso mismo para Codinau, porque de hecho vos tenés ingresos. Para entrar a Codinau podés entrar, por ejemplo, a través de rentas, digamos, y rentas tiene una clave fiscal. Podrías tranquilamente certificar que el proveedor es el que entró. Más allá de que después está en la responsabilidad de cada uno, ¿no? Si vos prestas la clave y demás, como también pasa con el sistema de GDO de mis licencias. Es un poco, es cambiar cabeza. Todavía eso es lo que más cuesta, ¿no? El cambiar cultura y demás, porque tranquilamente se podría, pero bueno, nuevamente hay que ver esta cuestión de que en el reglamento dice que se debe firmar todas las hojas de la oferta. Eso, bueno, habría que cambiar ese reglamento. Entonces, bueno, son cosas que son... Me parece que se congeló. No tengo problema. Ahí le avisé, pero no le llega el mensaje tampoco. Hola chicos, chicas, perdón, se había caído la conexión de internet. ¿Me escuchan bien? Tienen que pagar, Sí, Jorge. sí, Oh, si querés que hagamos eh, una vaquita para pagar la factura, avisa, no, no hay problema. bueno, viste que está difícil la situación. Mabel, vos tenías la mano levantada, eso lo vi antes de irme.
Sí, no, con respecto al tema de firma digital, eh, Sí, en realidad nosotros acá en la MUNI, bueno, todavía no tenemos ni ahí digitalizado nada, pero tuve que averiguar un poco por el tema de firma digital cuando empezaron a mandar las pólizas de seguro de caución con firma digital. Así que le preguntamos a los abogados, hubo un abogado de la MUNI que estuvo investigando un poco y ahí me explicó que es medio complejo el tema, porque una cosa, por ejemplo, es firma digital, otra cosa es firma hológrafa y bueno, la manuscrita, que es la que ya conocemos. La hológrafa es como la fotocopia o el escaneo de una firma manuscrita y la digital solo se controla digitalmente. Para sí, eso nosotros bajamos un programita que se paga, es con, ¿cómo le dicen? Cuando hay que pagar, digamos. inscripción. Eh, se- sí, eh, que se llama Sólido Sync. Y con Ajá. eso estamos corroborando, digamos, la validez de las firmas digitales. Pero bueno, tiene una licencia, eso se llama, Claro, sí, tal el cual. Es programa. como, Entonces, hay un poco lo que vos decís, digamos, la digitalización tiene que, es ágil, rápida, digamos, barata, porque no ahorras en hojas y demás. Pero bueno, hay que tener mucho en cuenta la ciberseguridad, ¿no? Digamos, la posibilidad de que te hackeen, que la firma no sea verdadera. Bueno, de hecho, algo que se discute mucho es si vos, digamos, firmás una hoja a mano y escaneas esa firma, la querés usar después, tipo cortar y pegar en distintos papeles a documentos, eso no sirve, digamos, no es una firma digital. Porque claramente es totalmente violable, ¿no? Digamos, o sea, no hay forma de demostrar que sos vos el que estás firmando, porque en realidad es un corte y pegue que usás de una firma que claro, alguna vez firmaste a mano y si es que sos vos, digamos, ¿no? Por eso hay a veces cuando uno dice son decisiones políticas, sí, son decisiones políticas, pero por ahí implican riesgos que hay que tener en cuenta, digamos, no vamos a cargar todas las tintas contra los funcionarios, digamos, porque hay decisiones que después acarrean responsabilidades y bueno, hay que tomarlas, digamos, a conciencia. sí, Claro, tal cual. pero Jorge, por ahí, va, yo porque, viste que yo, vos ya sabés que yo laburaba con la FITE y él ya venía en el 2011, 2012 con el tema de firma digital. Lo de Sí. firma digital es que va acompañado por un certificado que va todo cargado a un a un USB, que es lo que te da la certificación digital. Es más, yo hice el curso, todo. Digitalmente funciona cuando sigue siendo en el formato digital. Cuando lo imprimís deja de tener validez ya. Que eso es también otro tema. Y no sé si tiene tanto costo como para... Pero es como decís vos, creo que también tenés que tener a alguien que controle que esa certificación digital sea real de la persona que lo hace, va, qué sé yo, que es como, y lo Y nombraste bueno, recién hace un ratito, que agilizar los trámites, creo que acelerás un montón. Ah, ahí lo que te pasa, Emi, con esa firma que decís vos es lo que justo estaba hablando cuando se cortó. Para que esa firma sea válida, digamos, tenés que hacer una primer carga con datos biométricos, digamos, de la persona. Entonces ahí, digamos, un poco tendríamos, o sea, se podría, tenés primero una limitante que la persona tiene que venir acá a Neuquén, digamos, a hacer esos datos para obtener su firma digital. Medio como lo que está pasando hoy con el número de proveedor, digamos. Tenés que venir acá y hacerlo presencial. Pero bueno, sí, son opciones que se están explorando y yo creo que de a poco van a ir saliendo. Bueno, voy a compartir pantalla si les pongo la presentación. Una última cosa antes de empezar, recuerden que el foro es obligatorio, yo no vi si participaron todos, si queda alguien que no haya participado, escríbame por favor porque ya no se puede mandar por mensaje o por correo, digamos, sino que hay que hacer un ajuste en la plataforma. Pero bueno, no puede quedar nadie sin participar porque eso después genera inconvenientes a la hora de calificar, digamos, a cada uno de ustedes. ¿Están viendo bien la presentación? Si paso las filminas, ¿se ve bien? Sí se ve. Bien, buenísimo. Bueno, estas primeras son
de repaso, lo vamos a pasar rápido. Recordar, digamos, que en el proceso de compras, digamos, se tienen que cumplir todos los principios que habíamos visto de la ley, pero mucho vamos a hacer hincapié siempre en dos de ellos, que uno es, digamos, las 3E, ¿no? De economía, eficacia y eficiencia. Siempre el proceso de compras tiene que estar, tender a cumplir con esto, que es ni más ni menos que resguardar los intereses fiscales. ¿Y cómo se resguardan los intereses fiscales? Digamos, o sea, por un lado, adquiriendo bienes y servicios al menor costo posible, pero no solo ello, sino que logrando, digamos, un alto grado de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia, digamos, y por otro lado también lo que habíamos visto en las materias de principios, digamos, que hay que cumplir con el objetivo o sea, y satisfaciendo la necesidad real, digamos, de la población, digamos, que lo vimos con el caso de efectividad, ¿no? Y por otro lado, hay que cumplir, digamos, con transparencia y publicidad de los actos. Esto que hablábamos recién, ¿no? Digamos, de que si vos vas a hacer una compra, propender a la mayor cantidad de invitaciones, que se sepa qué es lo que estás comprando, para qué lo compras. Por eso cuando ustedes, no sé si suelen mirar el boletín oficial, o a veces también en los diarios figuran, tiene que estar especificado qué se va a comprar, cuándo se va a comprar, para qué se va a comprar. No es compramos caños porque sí, porque es para una obra de determinado barrio, determinada localidad, que va a llevar una ejecución de tantos meses, digamos, y así. Siempre hay que dar la mayor información posible, porque eso despeja dudas, básicamente, y porque la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se está gastando y para qué. Y los proveedores, digamos, tienen derecho a conocer qué es lo que se está comprando o lo que es lo que se quiere comprar, porque si les interesa participar, tienen que poder hacerlo. No tiene que haber restricciones, salvo las que impliquen, digamos, colisionar con otras leyes, como les decía, una cuestión de intereses, digamos, conflictos de intereses, o lo que habíamos visto también en la clase pasada, que el Estado no deja que aquellas personas que sean deudores morosos alimentarios participen por una cuestión de protección de los menores, una cuestión ética también, ¿no? Digamos, o sea, pero si un proveedor, una persona, digamos, cumple con todos los requisitos para poder ser proveedor, no tendríamos por qué impedirle que lo sea, y mucho menos que no puedan enterarse de lo que se está intentando comprar y que puedan participar libremente. Recuerden que todo lo que es el sistema de contrataciones lo encuentran en el título 3 de la Ley 2141, salvo la parte de obras públicas que está normado en la Ley 687. En ambas leyes van a poder ver los procedimientos por los cuales se compran los distintos bienes y servicios, quiénes intervienen, cuáles son los procesos. Y bueno, después por otro lado tenemos que para este sistema de contrataciones el órgano rector es la Oficina Provincial de Contrataciones. Tienen una página web donde la pueden consultar. Ahora vamos a ver algo un poco también cuáles son sus incumbencias. Como les decía, los principios generales, recuerden que todo se debe hacer por licitación pública en gastos y remate público para ingresos. Obviamente esto después tiene, este es el principio general, después hemos visto y vamos a ver también que no siempre se puede hacer por licitación pública y en realidad el Estado en una cuestión de también lograr eficacia y eficiencia, sabiendo que un proceso de licitación pública lleva mucho tiempo, dice, bueno, vamos a determinar que ciertos montos vayan por procesos más acotados
que igual, digamos, aseguren la participación de distintos proveedores y el resguardo de los intereses fiscales, pero que no lleve el tiempo que lleva una licitación pública, porque por varios motivos, digamos. Por un lado, porque hay necesidades que no pueden esperar ese proceso, y por otro lado también porque el costo, digamos, de llevar todo por licitación pública puede ser muy alto, digamos, y en esto de ser eficientes tenemos que resguardar la relación costo-beneficio y decir, bueno, si vamos a comprar yerba para las oficinas y capaz que no podemos permitirnos que nos lleve 3 meses y mover un montón de organismos públicos por algunos paquetes de yerba, ¿no? Las compramos mejor de una manera más sencilla. Después, bueno, otro principio es adjudicar la oferta más conveniente. Recuerden que por conveniente muchas veces se entiende al mejor precio, pero por otras veces es lo que termine saliendo más barato, no por ahí a que esa oferta sea la más barata, sino porque resulta más conveniente. Después, bueno, nuevamente cumplir los principios de economía, eficacia y eficiencia, y concurrencia e igualdad, que es como hemos visto, propender la mayor cantidad de proveedores a la hora de presentarse a una compra, e igualdad, que todos se los trate de igual manera, porque son todos habilitados para ofrecer sus productos o servicios. Como les decía, el conflicto de intereses, esto quiere decir que una persona que tiene un cargo, digamos, una función y que tiene poder de decisión, no puede usar ese cargo y ese poder para beneficiarse a sí misma o a personas que la rodeen. Entonces, esto es algo muy importante que se controle, digamos. Por eso existe un padrón de proveedores y por eso también hay etapas de control que llevan a que se pueda, digamos, verificar que el funcionario no está actuando en beneficio propio. Y mérito, oportunidad y conveniencia, también lo vimos el otro día. Esto lo van a ver mucho en los expedientes. Es la facultad que tiene el administrador para tomar decisiones a la hora de comprar o contratar, donde debe juzgar que la actuación que está haciendo la hace por mérito, oportunidad y conveniencia, digamos, porque es el momento oportuno, porque la situación lo amerita y porque conviene a los intereses fiscales llevar a cabo esa compra o adjudicar a un proveedor determinado lo que se está queriendo comprar o contratar. Bueno, y vamos a empezar a comprar, digamos, o sea, ¿cuál es la idea? Hoy vamos a ver un pantallazo general de los distintos procesos de todas las etapas, digamos, de la contratación. Obviamente una materia de un cuatrimestre, o sea, no vamos a pretender en esta clase ver todo porque, bueno, va a llevar mucho tiempo, pero yo quiero que se lleven una idea de cómo es una etapa de compra, ¿no? El paso 1, y que lo hemos visto, ya esta es la tercera materia en que lo vamos a ver, espero que ya, digamos, o sea, ya estén cansados de esto, pero que también quede bien claro la importancia, ¿no?, de planificar. La planificación lo vimos mucho en tesorería, pero también quiero que entiendan, digamos, que la planificación es fundamental en la vida cotidiana, ¿no?, digamos, del Estado y de uno como persona y como familia y como ciudadano también. En general, vieron que es muy conocida esa frase de vivamos el hoy, que es el presente, y un poco está bien, pero otro poco no está bien, digamos. O sea, uno como ciudadano y especialmente como funcionario tiene que tener un norte y tener una visión macro que nos guíe en la actuación, ¿no? Ejemplo, como familias, digamos, si ustedes alquilan una vivienda,
o sea, saben que todos los meses tienen que pagar un alquiler. Entonces tendrán que tener una reserva dineraria para pagar ese alquiler. Si no pagan alquiler porque tienen la suerte de tener una vivienda propia, de todas formas esa vivienda propia tiene gastos fijos que tendrán que atender. Entonces saben que tienen que guardar una porción de su sueldo para pagar los servicios, el impuesto inmobiliario, o inclusive más allá de la vivienda, ¿no? Pensemos en que hay que hacer las compras en el supermercado para alimentarse. Si tienen chicos en edad escolar, saben que tienen que gastos, digamos, para elementos de plástica, el guardapolvo, los útiles escolares, demás, ¿no? Digamos, uno no puede decir, bueno, que la vida me sorprenda. Hay que tener esas planificaciones. Y como funcionario, digamos, pasa lo mismo, digamos, vos tenés a cargo un ministerio o una dirección provincial, una dirección, digamos, cualquier estamento, y sabés que tenés que contar con, digamos, la oficina en condiciones, con útiles de oficina, con refrigerio muchas veces, y eso es para el actuar habitual, digamos. Y después, en lo que involucre a la ciudadanía, tendrás que tener tu planificación, ¿no? Digamos, siempre hablamos de esto del plan leña, digamos, o sea, ya estamos llegando, están empezando a bajar las temperaturas y el Estado tiene que, o sea, sabe que va a tener que proveer de leña a familias necesitadas o de garrafas también. eh, y es algo que se sabe, digamos, el invierno no es una cuestión azarosa. Todos los años tenemos un invierno. Puede hacer más, menos frío, caer más, menos nieve, pero existe, digamos. Entonces eso tiene que estar planificado, así como el mantenimiento de rutas, digamos, bueno, un montón de situaciones de que el Estado no puede hacerse el desentendido, ¿no? Eh, Ayer hablábamos una situación, ¿no? Y que salió en el diario hoy con respecto a la concesión de Chapelco. Eh, y ahí habrá voces a favor, en contra, pero está todo como muy raro, ¿no? Digamos, raro en el sentido de que se vence una concesión en abril eh, y vos tenés que tener el cerro en condiciones ahora en junio, porque ya empieza la temporada de invierno, ¿no? ¿Y cómo haces para hacer una licitación y que el que viene ya entre, o sea, la licitación está en curso, digamos, recién se van a abrir a fin de mes los sobres. Se tiene que hacer la oferta, ¿no? Después adjudicar. Quien gane no va a entrar antes de junio. ¿Cómo hace para entrar y ya tener en venta los pases? Un montón de situaciones que se tendría que haber planificado con más tiempo o eventualmente extender la concesión hasta este invierno y que recién entre el nuevo en, no sé, octubre, ¿no? Y que tenga después casi todo un año para prepararse para la nueva temporada. Bueno, ahora tuvieron que salir un poco a arreglar lo que Neuquén Tour sea la que venda los pases, porque los pases se tienen que vender con tiempo y demás, ¿no? Eh, Hay planificaciones que por ahí a veces se hacen y a veces fallan un poco. Pero bueno, ¿qué involucra planificar? Eh, Primero, digamos, seleccionar, digamos, los medios más eficaces, es decir, tener una estrategia para abordar aquellas situaciones que te llevan a la obtención del fin o la meta que se persigue, digamos, la política que tenga la gestión de gobierno. ¿Cuál es el primer momento en el que se planifica? Que lo hemos visto también en principios, es el presupuesto. Uno, como gestión de gobierno, tiene que tener hacia fin de año la planificación macro para el año siguiente. Entonces, ahí en ese presupuesto que se envía a la legislatura para su análisis y sanción, el gobernador, junto con su gabinete, pone a disposición, digamos, los ejes de gestión para el año siguiente. Es la primera planificación. No se puede hacer así nomás, digamos, ¿no? No puedes decir, bueno, a ver, miro los números de este año y le pongo la inflación y ya está. No, digamos, la gestión tiene que ser, bueno, voy a pavimentar ciertas rutas, voy a construir tantas escuelas, voy a dar servicios de todo tipo que requiera la ciudadanía, y con eso, o sea, cuantifica el monto que le va a salir o que cree que le va a salir, digamos, esa gestión de gobierno,
y la pone a disposición en un presupuesto. Es necesario planificar, es necesario por dos cosas. Primero, porque la sociedad tiene que saber qué va a pasar el año siguiente. Hay muchas obras muy esperadas y es importante que la ciudadanía sepa qué obras se van a hacer y cuáles no. Y después porque eso, como les digo, lleva una hoja de ruta y marca un camino para quienes están gestionando los recursos. Planificar implica que uno tiene que saber qué tipos de compras va a hacer y cuáles son estos tipos de compras. Bueno, las cíclicas o estacionales, es esto que les decía, por ejemplo, la leña en invierno, no sé, si algún municipio hace colonias de verano, tendrá que tener los elementos deportivos y todo lo que implica en verano para esa compra. Hemos visto también el tema de los aniversarios de las distintas localidades y demás situaciones. Después hay compras que son periódicas y programables, como por ejemplo el servicio de limpieza, el alquiler de una oficina, insumos, todo es programable, digamos, esas. Vos decís, bueno, yo durante un año este año usé 500 resmas de papel, y bueno, el año que viene lo más probable es que use la misma cantidad, entonces ya voy programando que tengo que hacer una compra de 500 resmas. Y después hay compras y contrataciones que son variables o no programáticas porque surgen en el andar, digamos, del organismo público del que se traten, porque responden a necesidades puntuales. Ejemplo, ¿no? Digamos, la Secretaría de Deportes sabe que tiene ciertos eventos que son fijos. Ahora bien, después puede ocurrir que hay compras que dependen de la necesidad, ¿no? Digamos que un club te pida camisetas de fútbol, que te pidan elementos deportivos, que de repente surjan torneos nuevos que no estaban programados. Es totalmente posible y en general, digamos, uno sabe que tiene un margen para atender esas compras que hoy no sabemos cuáles van a ser, pero sabemos que pueden existir, digamos, ¿no? Se supone que ese tipo de compras, las no programadas, debería ser el menor porcentaje. Muchas veces la realidad supera, digamos, la teoría, pero siempre uno como administrador tiene que propender a que sea la menor cantidad, porque si no te la pasás corriendo atrás de la urgencia y terminás haciendo las cosas mal o tenés un desgaste, digamos, en tu equipo de trabajo porque no planificaste de manera correcta. Obviamente, ¿no? Digamos, después pasa que hay emergencias, que de repente hay inundaciones que no estaban previstas, que temporales, digamos, que no se esperaban y que afectan más de lo que uno quisiera, los incendios también, ¿no? Bueno, son situaciones que ocurren y que puede pasar, pero bueno, hay que tratar que sea el menor porcentaje posible esta. Bueno, ¿cuál es el paso 2? Una vez planificado y cuando llega el momento de hacer las distintas compras y contrataciones, hay que hacerse un par de preguntas, ¿no? La primera, ¿qué bien o servicio es el que se necesita? Después, ¿para quién necesito el bien o contratación? Digamos, o sea, ¿va a ser interno, va a ser para una oficina o va a ser para un club, una familia, para una organización social? Después, ¿cuál es la necesidad a cubrir? Estamos queriendo comprar garrafas para que población vulnerable no pase frío, o estamos cubriendo la necesidad de un organismo de tener computadoras para atender al público o para hacer los trámites vía GDE. Bueno, tiene que estar especificada cuál es esa necesidad, o sea, para qué se está comprando lo que se está comprando. ¿Dónde se entregarán estos bienes o se prestará el servicio? Es importante porque la ubicación, digamos, del lugar te va a implicar ciertas logísticas seguramente, o va a implicar que lo compres de otra manera. Ejemplo, ¿no? Como les decía, hablábamos la otra vez, el service de camionetas, digamos. Si vos las camionetas las tenés ubicadas en Zapala o Chosmalal,
lo más conveniente va a ser que busques proveedores de esa zona y no de Neuquén Capital, porque si no tenés que traer las camionetas hasta acá para hacer las reparaciones cuando podrías hacerlas en la localidad. O lo mismo, sin hablar de camionetas, ¿no? Pero si hay que darle a una escuela, digamos, el refrigerio para los alumnos, y esa escuela está en Huinganco, y busquemos proveedores de la zona norte, digamos, no compremos en Neuquén Capital, porque si no hay que después estar llevando las cosas hasta allá. Muchas veces son productos frescos, como lácteos, digamos, que pueden estropearse en el viaje. Y entonces, bueno, eso hay que tener, hay que manejarlo bien para que salga de la mejor manera posible. ¿Cuándo son necesarios los bienes o el comienzo del servicio? Si estamos hablando de, soy muy poco repetitivo, pero por ahí para no marearlos mucho, digamos, pero si estamos hablando de comprar leña, la leña tiene que estar en mayo, en junio como mucho, no puede estar en septiembre, porque ya se nos pasó el invierno. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo se puede? Estamos hablando de dos cosas. Puede ser un servicio, donde vos necesitas la limpieza por 12 meses, o también puede ser una provisión de bienes, porque, por ejemplo, ¿no? Los contratos que hay de bidones de agua, bueno, necesito X cantidad de bidones durante tantos meses. O estamos haciendo una compra de fideos, por ejemplo, para comedores. Necesitamos que nos proveas de 1000 paquetes de fideos por mes durante 3 meses. Todo esto tiene que estar especificado. ¿Qué cantidad es necesaria? Bueno, esto, 1000 paquetes, o tantos kilos, o tanta cantidad de garrafas, o tanta cantidad de paquetes de yerba. ¿Qué unidad de medida es la más óptima? Bueno, eso va a depender muchas veces del tipo de bien de que se trate, ¿no? Son paquetes, si son kilos, o sea, kilos de verduras, de frutas, eh, X cantidad de toners y así. Eh, Tiene que estar siempre especificado en qué se va a comprar. Eh, Ejemplo, ¿no? Si estamos comprando huevos, ¿qué va a ser más óptimo? ¿Comprar de a docenas o de a cartones? Digamos? Depende de qué estemos, cuánto queramos proveer, pero si estamos hablando de un comedor que va a ser miles de huevos, y seguramente el cartón va a ser más barato que comprar por docena. Entonces compremos en cartones. Y así, digamos, hay distintas situaciones. ¿Existen especificaciones complementarias? Sí, no. Si existen, hay que ponerlas. Si no existen, no. Paso 3, conocimiento del mercado. Esto es muy útil porque nos va a dar la pauta de a dónde ir a buscar, digamos, lo que queremos comprar. Hay que tener en cuenta mucho el contexto económico, ¿no? Si estamos en restricciones a la importación, y bueno, no busquemos productos importados porque lo más probable es que tarden 6, 8 meses en entrar al país y uno los necesita ahora. Busquemos la alternativa. Si no hay alternativa, bueno, saber que lo que estamos comprando, que es importado, va a tardar un montón de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, planificarlo bien o saber, o al menos tener la certeza de que no lo vas a tener mañana, digamos. Hay muchas cosas que lamentablemente en el país no se producen, digamos, mucho que tiene que ver con salud, digamos, tomógrafos y demás, eh, que son importados o que tienen insumos importados. Entonces no siempre no vas a poder tener un tomógrafo en una semana, te va a tardar un tiempo, ¿no? Eh, entonces es importante también saber si lo que estás comprando se vende en dólares, bueno, tener eso previsto, que va a ser en moneda extranjera o en pesos al tipo de cambio del día. Todo esto para armar, ¿no? El pliego de bases y condiciones con la que vas a salir a comprar. Paso 4, conocimiento de los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Son personas o empresas que brindan servicios, ofrecen bienes o ejecutan obras. Son, digamos, agentes económicos que tienen la intención de contratar con la administración pública, que primero van a tener que pasar por el tamiz, digamos, del registro de proveedores que cumplen, digamos, con lo necesario para poder contratar.
No cualquiera puede contratar con el Estado. Si bien es bastante laxo, como les decía, tienen que cumplir ciertas normas y además de estar en el registro de proveedores, después, algo que pide Neuquén siempre, es que esos proveedores además estén al día con los impuestos, porque bueno, digamos, vos no puedes aceptar que te venda un deudor serial, porque eh, va contra los intereses del propio Estado, que es recaudar para tener dinero para después cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, si un proveedor te debe millones de ingresos brutos o de sellos, y no, a vos no te voy a dejar que me vendas, porque primero paga tus impuestos, digamos que es una obligación. Después vení y ahí sí te compro, digamos, ¿no? Eh, bueno, hay que establecer pautas de conducta ética, esto que les decía, un funcionario o un esposa del funcionario no puede estar vendiéndole al funcionario. Está mal. Lo hablamos el otro día con el tema de Calf. Bueno, estoy en deuda todavía con eso, no logré conseguir nada al respecto, pero vamos a intentar conseguirlo. Si de momento, como les decía el otro día, Calf no es parte del Estado, entonces no cumple con esas normativas, pero hay una cuestión ética también, no debería pasar, digamos, por más que vos no tengas una norma que taxativamente te diga, che, vos no podés contratar a tu hija, y queda un poco mal, digamos. No estaría bueno. Lo mismo que ocurre, ¿no? Digamos, con aquellos funcionarios o diputados, diputadas que contratan como asesores a familias, ¿no? Digamos, o sea, quizás la persona es la más preparada, pero bueno, también puede ser que haya otra persona que está esperando entrar a trabajar y vos preferiste a tu hijo, ¿no? Es medio, bueno, son cosas que son éticas, de cuestión ética. ¿No? Y insisto, si la persona está preparada, tiene también el derecho, no por ser hijo de, le vamos a negar la oportunidad de trabajo. Pero bueno, son cosas a analizar o que deberían analizarse. Y como les dije también al principio de la clase, cuando estamos hablando de proveedores, quien está comprando tiene que buscar la mayor cantidad de oferentes porque eso fomenta competencia y normalmente hace que bajen los precios, digamos, o que los bienes o servicios sean mejores. Porque imagínense que si uno siempre le compra al mismo proveedor y el proveedor les va a llegar un momento que se puede abusar, digamos, pues dice, si total me compra a mí, no hay otro. Entonces, el kilo de tomates, en vez de venderlo a 4.000 pesos, se lo vendo a 8.000, porque me lo va a pagar igual, porque soy el único. O le voy a dar los tomates más que estén a punto de pudrirse, porque así yo me los saco de encima y total me va a seguir comprando, ¿no? Si de repente ese vendedor de tomates se encuentra con que tiene 5 o 6 vendedores más que tienen la posibilidad, y se va a poner un poco más las pilas, ¿no? En precio y en calidad. Y punto número 5, control. El control, como hemos visto, digamos, en otras materias, va a estar en todos los sistemas de la administración pública porque es fundamental. ¿Por qué? Porque el funcionario tiene que rendir cuentas de su actuación, ya sea tanto en lo económico como en los objetivos que están cumpliendo, y porque el control garantiza que haya transparencia, digamos, en el actuar. Un funcionario sabe que lo están controlando y va a hacer lo mejor posible en su actuar, porque o deberían por lo menos no tener miedo a las represalias que puedan ocasionarles, digamos, ya sea un juicio, una destitución o tener que pagar, digamos, una multa. ¿Quién realiza los controles en el caso del sistema de compras y contrataciones? Bueno, hay un primer control que debe ser por parte de los servicios administrativos, digamos. O sea, la propia administración del ministerio tiene que hacer un control sobre la dirección de compras, digamos, para que no actúen de mala fe o ineficientemente, ¿no? ¿Habrá alguna dirección de auditoría o será el director de administración el que tendrá que ejercer algún tipo de control? Luego hay un control interno del Poder Ejecutivo que lo ejerce la Contaduría General de la provincia y un control externo que es más de carácter de auditoría y sanción, que es el Tribunal de Cuentas. También después vamos a ir viendo en las próximas clases cuáles son las intervenciones que tienen estos organismos. Y por último, porque andamos ya son las 12,
El actuar de la Oficina Provincial de Contrataciones. La Oficina Provincial de Contrataciones, como les dije hace un ratito, es el órgano rector del sistema y por ende lo primero que hace, o su primera incumbencia, es lo relacionado a las políticas y normativas aplicables en el sistema de contrataciones bajo el ya conocido principio de descentralización normativa y descentralización operativa. Será la oficina la que establezca normas, procedimientos, digamos, que después cumplirán los órganos ejecutores, que son los servicios administrativos, ¿no?, de cada ministerio. Obviamente que como órgano rector tendrá que vincularse con otros órganos rectores para que el sistema, digamos, siga alimentándose y retroalimentándose entre los distintos sistemas, digamos. Vos no podés, como contrataciones, hacer algo que afecte al sistema de contabilidad o al sistema de tesorería. Tienen que actuar coordinados y por eso es que hay un órgano coordinador de los distintos órganos rectores, que es el Ministerio de Economía. Eso, recuerden, lo tenemos en el cuadrito que ya lo han visto muchas veces. Bueno, ¿qué otras funciones tiene la Oficina de Contrataciones? Organizar, optimizar y mantener registros para seguimiento y evaluación del sistema de contrataciones y organizar un sistema estadístico requiriendo y produciendo información para generar un registro de precios referenciales. Bueno, una de las funciones o de las intervenciones que tiene la Oficina Provincial de Contrataciones, sobre todo en contrataciones de altos montos, es opinar sobre la razonabilidad del precio al que se está comprando. ¿Qué hace la oficina? Dice, vos estás comprando a buen precio o estás comprando caro, pedile al proveedor que te mejore el precio. Bueno, ¿cómo hace la oficina para saber si esos precios son buenos o malos? Y hace relevamientos de mercado, o ve contrataciones similares en otros organismos y se fija si los precios son acordes, ¿no? Esto que, yendo a altos montos, digamos, si uno está haciendo una licitación pública de alimentos, tendrá que ver que esos alimentos, digamos, o sea, que son para un comedor, estén a un precio que sea razonable, digamos, y si un paquete de fideos en un supermercado sale 1.500 pesos, en la compra de que haga el Estado no podría salir 3.000. Tendrá que salir 1.500, hasta incluso menos, porque un ciudadano va al supermercado y compra un paquete, 2 a lo sumo. El Estado te está comprando 1.000.000 de paquetes, entonces quizás el precio tendría que ser hasta mejor que el público, pero si no, por lo menos el precio del público, digamos, no me cobres el doble, ¿no? En esas cosas está la oficina y de contrataciones, o inclusive, como les decía, comparando, digamos, si el Ministerio de Desarrollo Humano alquiló una camioneta a 1.000.000 por mes, el Ministerio de Energía no podría alquilar esa misma camioneta a 2 millones, porque bueno, estaría habiendo una situación irregular. Tendrá que ajustarse más al precio de el desarrollo humano, salvo que esa camioneta sea con unas especificaciones totalmente distintas a las que compró desarrollo humano. Bueno, por eso hay un análisis y se propende a que exista algún sistema que permita que una transparencia en estas contrataciones, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. No sé si alguna tiene algún comentario, duda, que quieran aportar. Bueno, estamos por hoy. Entonces lean la bibliografía que tienen en la plataforma. A partir de mañana va a haber un foro abierto. Yo voy a coordinar con las chicas para vamos a controlar que mañana esté efectivamente abierto. El otro día hubo un inconveniente en el sistema y se demoró un poco, pero la idea es que lo puedan tener desde mañana para aprovechar el fin de semana
Bueno, la semana que viene tenemos Semana Santa, hay algunos feriados. Les aviso para que tengan en claro, o sea, sepan, digamos, que la clase del 24 va a estar grabada, porque yo justo, bueno, me tomo unos días, pero la idea es que no pierdan material. Después, como esa clase es grabada, si alguno tiene dudas, vamos a tener ahí un espacio que puedan consultarme, por supuesto. Lo mismo ahora, el foro este también es de opinión, va un poco versado sobre la clase que tuvimos hoy, pero si alguno tiene alguna duda, de todas formas lo podemos ver, me escriben y charlamos por mensaje. Gracias por estar, por escuchar. Ahí veo que me están diciendo por chat que fue clara la clase. Me alegra que así sea. Pero bueno, si alguno por ahí le quedó alguna duda, ya saben, me pueden escribir y lo charlamos. Que tengan lindo final de semana, buen fin de. Bueno, excelente Semana Santa para todos. Aprovechen a descansar, a los que viajen a viajar y nos estamos viendo pronto. Abrazo grande. Gracias, Jorge, nos Gracias, vemos. Jorge. Nos Buen fin de vemos Jorge. igualmente.